ahora continuar con este tema. Que Dios les bendiga. Este tema que hemos titulado y que tiene que ver con lo que es el advenimiento de nuestro Señor Jesús. Pero en aquellos días, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Después de la tribulación de aquellos días, como lo dice en Mateo y como lo dice en Lucas. ¿Ok? Bien, entonces allí hay una respuesta, ¿sí? Y sin embargo, como hemos venido diciendo, hay diferentes posturas y teologías con respecto a lo que es cuándo será la venida del Señor Jesús, ¿sí? Unos dicen que será antes de la tribulación, otros dicen que durante la tribulación, otros dicen que después de la tribulación. Me parece a mí que este asunto, si lo vemos según la hermenéutica, la primera regla de la hermenéutica, que es la interpretación textual, el Señor ya responde esa pregunta. En el versículo 29 ya de Mateo 24 dice el Señor, y después de la tribulación de aquellos días. En el caso de Marcos usa la palabra aflicción, ¿sí? Es un sinónimo, ¿ok? Y entonces empieza a narrar un cataclismo en un solo versículo, pero en el versículo que sigue, ¿sí? Dice él, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Ahora, todo eso está en el contexto de lo que él está diciendo después de la tribulación de aquellos días. Y continuadamente habla del arrebatamiento, porque dice, entonces enviará a sus ángeles y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Me parece que está claro. El Señor está diciendo que es después de la tribulación de aquellos días. Claro, Él ha venido narrando y ha venido respondiendo una pregunta en detalle y ha pasado por principio de dolores, ha pasado por tribulación. Ahora estaríamos tal vez en el contexto de gran tribulación. Ojo, sin llegar a lo que es las 7 copas de la ira, no entrando en la ira de Dios. El Señor habla de que vendrá, será su advenimiento y será el arrebatamiento. Sin embargo, como les digo, hay teorías, hay teologías y uno respeta esas posiciones más. Son muy problemáticas para encontrarle un fundamento bíblico fuerte y coherente, como se encuentra aquí en forma profusa, ¿sí? Con respecto a este asunto de cuándo será el advenimiento del Señor, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver un primer punto, ¿sí? Y para mirar estas cosas en detalle, ¿sí? Un primer punto en el cual vamos a ver algunos detalles recurrentes en cuanto a la venida del Señor. O sea, asuntos que están en las diferentes citas de las Escrituras. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la nube, ¿sí? En Marcos 13, aquí lo leíamos, ¿verdad? Verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes, vendrá en las nubes. También en el libro de Hechos, capítulo 1, cuando el Señor asciende al cielo, dice la Biblia que los discípulos estaban mirando al cielo. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí 2 varones se pusieron junto a ellos con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, ¿sí? Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado arriba de entre vosotros al cielo, vendrá, así como lo habéis visto ir al cielo. ¿Y cómo lo vieron ellos ir al cielo? En
una nube que lo ocultó de sus ojos. Y dicen acá estos varones, que no le voy a decir ángeles, pero como dice acá, literalmente, estos dos varones le dijeron, como lo habéis visto ir al cielo, regresará del cielo, o sea, en una nube, ¿sí? Y podemos encontrar un párrafo más en Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14 se sigue haciendo referencia a esta nube, ¿sí? Como detalle de su venida. Dice 14:14, y miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Allí a esa altura estamos hablando del arrebatamiento. Pero primero vemos que en una nube, sentado en una nube, viene el Hijo del Hombre. ¿Sí? Entonces, la nube es un detalle recurrente. ¿Qué queremos decir con recurrente? O sea, que se encuentra en un versículo, en otro versículo, en otro versículo, que habla de la venida de Cristo. Incluso hay otros más, ¿sí? Pero quedémonos con eso para que yo pienso que es suficientemente contundente. Otra cosa es que habrán perturbaciones cósmicas muy grandes, ¿sí? No tan grandes como en el tiempo de las 7 copas, pero bastante fuertes, ¿sí? Por ejemplo, Lucas 21:25, permítanme leerlo también. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las naciones por la confusión del sonido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres a causa del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Estaríamos hablando de la fuerza de gravedad de los planetas, de la propia luna y aún de la tierra, ¿sí? Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Entonces le precede a esa venida estos grandes cataclismos, ¿sí? Estas grandes perturbaciones cósmicas que podemos tomar también como detalle y que por supuesto también están en Mateo, también están en Marcos y también están en muchos otros lugares. Por eso los colocamos también como otra señal recurrente en cuanto a la venida del Señor Jesús, el cual vendrá con poder y gloria. Otra cosa también tiene que ver con la trompeta, ¿sí? A la final trompeta, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:52, para que todo esté bien fundamentado, ¿sí? 15, 51, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. ¿Sí? A la final trompeta, por supuesto, la resurrección está conectada con la venida de Cristo y el arrebatamiento y la transformación, una cosa que veremos en el punto siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, es otra señal, ¿verdad? El asunto de la trompeta. En Apocalipsis 11:15, en el 17 dice, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Se dice que en el tiempo cuando suene la trompeta del séptimo ángel, pero aquí lo dice más claro todavía, en el 11:15, y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y en fin, sigue diciendo cosas que tienen que ver con esa séptima trompeta, pero continuando en ese marco de la séptima trompeta, porque cuando llegamos al capítulo 14, todavía estamos en el marco de la séptima trompeta, ¿ok? Entonces dice, y miré y he aquí una nube blanca, en el 14:14, como lo leíamos ya, ¿verdad? Y sobre la nube uno sentado
semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Entonces es otra señal recurrente, ¿sí? El tema de la trompeta. El Foro Económico Mundial, o Foro de Davos, se reúne en Davos, una ciudad suiza, con toda la exquisitez de la élite económica mundial. Desde mucho tiempo se reúne este foro, pero en los últimos tiempos ha tomado gran relevancia mediática y periodística. Y en los últimos tiempos también, las últimas ocasiones, se reúne juntamente con el grupo de los 20, a quienes convoca. Este grupo de los 20 es un grupo importante de países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas. O sea, estamos hablando de que el poder económico mundial y el poder político mundial se reúnen para hablar de cosas entre ellos, que uno puede decir que forman parte de lo que es el misterio de la iniquidad, del cual nos habla el apóstol Pablo allá en 2 de Tesalonicenses. Por otro lado, entendemos que así como hay un misterio de la piedad, del cual nos dice también Pablo en 1 de Timoteo, el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, también nos dice acerca de este otro misterio inicuo. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Por otro lado, esto nos da y nos muestra de que el mundo sí entiende. ¿Por qué el mundo sí entiende? Aunque muchas veces los cristianos no entendamos de que es un tiempo de la inminencia de la venida de nuestro Señor, ellos sí entienden porque ellos están bien asesorados. ¿Asesorados por quién? Asesorados por el inicuo de procedencia maligna, quien gobernará al mundo como gobernante mundial. Y ellos hablan de cosas que van a paralizar y que han paralizado al mundo y lo han hecho colapsar. Estamos hablando de las pestilencias, todo lo que es el COVID-19, pero también de la guerra en Ucrania, el hambre que se genera a consecuencia de esta guerra, el cambio climático, que es un tema ineludible. Así, el foro de Davos se reúne para estas cosas y el misterio de la iniquidad solapadamente. Estamos hablando de ellos porque muchos de ellos toman parte de los grupos masónicos y de los grupos luciferinos. Ahora, ellos hablan de una solución. ¿De cuál solución? La solución de un gobierno mundial y de un gobernante mundial. Un gobernante mundial que acabe con el hambre, que acabe con la guerra, que con el cambio climático, con las pestilencias. En fin, como luciferinos abiertamente adoran a la serpiente antigua, aunque algunos lo sepan y otros no. Y ellos hablan de su solución. De esta manera ellos, aparte de que nuestro Señor parece que fuera Él que está hablando de estas cosas, hambre, pestilencia, guerra, cambio climático, en fin, como habla en Mateo 24, ellos encuentran y plantean su solución, un gobierno mundial, todo lo cual nos dice que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Así, en estas reuniones van afinando su estrategia estrella, lo que tiene que ver con los virus y las enfermedades mundiales, así como el COVID-19, con el fin de no solamente a través del terror, sino también a través de legislaciones mundiales, someter a las naciones y dominar al mundo a través de hacer avanzar lo que sus más encumbrados dirigentes sí entienden, el misterio de la iniquidad. Escuchemos al doctor Pedro Adhanom, científico, diplomático y político de Etiopía, quien además es director de la Organización Mundial de la Salud. Dear colleagues and friends, as you know, there have been several reviews of the global response to the
with many recommendations for strengthening global health security. They all recognize the need for better systems and tools, better financing, including for global public goods such as better global governance, and a stronger, empowered, and sustainably financed WHO. To connect and underpin these ideas, I believe the time is right for an international treaty or other legally binding instrument to provide the framework for a more coherent and coordinated response to future epidemics and pandemics. Whatever new structures or mechanisms are established, they must promote equity and galvanize the engagement and ownership of all countries. They must be rooted in the constitutional mandate of WHO, and they must be accountable and transparent. The pandemic has taught us many lessons. The most important is that we're one species sharing one planet, and we have no future but a shared future. I thank you. Así el doctor Tedros llega al punto, una gobernanza mundial, porque vendrán nuevas pandemias y tendremos que poder combatirlas mejor y empoderar de esta manera a la OMS con un tratado internacional obligante. Él es convincente. Para sobrevivir como especie tenemos solo un futuro compartido. Otra cosa que quiero que le pongamos atención en un párrafo que es contundente, es muy poderoso, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Qué bonito es cuando leemos la Escritura, ¿sí? Y encontramos la corroboración de las cosas que decimos o que predicamos y las personas ven que lo que se dice está fundamentado en la palabra de Dios, ¿verdad? El 16 y 17, uno mismo pues siente la presencia de Dios. Dice: porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo con trompeta de Dios. ¿Ok? Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bien, entonces, ¿cuál es el punto? Aquí el punto es que hay 4 procesos que se desencadenan en esa venida en forma inmediata una a la otra, ¿sí? Que es el advenimiento, ¿sí? El advenimiento, luego la resurrección de los muertos en Cristo, luego la transformación de lo que hayamos quedado, ¿sí? La transformación, y entonces los que seamos transformados, porque todavía vivimos en ese momento de ese advenimiento, ¿sí? Juntamente con los que murieron en Cristo, que han resucitado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo y nos dice el Espíritu Santo, ¿verdad? Advenimiento, resurrección, transformación y arrebatamiento. ¡Qué glorioso! ¡Qué poderoso!, ¿verdad? Bien, y así llegamos a... Después de ver estos procesos o estos eventos entrelazados, ¿sí? Vamos a ver en un tercer punto un acontecimiento constatable. Ese es el subtítulo, ¿sí? Un acontecimiento, vamos a hablar de un acontecimiento constatable. En Apocalipsis 1.7, estamos diciendo que la venida del Señor será un acontecimiento constatable, ¿sí? Comprobable, percibible totalmente. 1.7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y todo ojo le verá. Y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra lamentarán por causa de él. Sí, amén.
viene con las nubes y todo ojo le verá. Si todo ojo le verá, será constatable, ¿sí? Y harán lamentación las tribus, dice que todas las tribus de la tierra, o sea, esa visualización, ¿sí?, de ese acontecimiento será globalmente, ¿sí? No me pregunte cómo, pero será globalmente, como dice aquí la Escritura, ¿sí? Por otro lado, habrán tremendas sacudidas cósmicas. En Marcos 13, como ya leíamos, ¿verdad? Las estrellas caerán del cielo, ese es el 25 de Marcos 13, y las potencias de los cielos serán sacudidas, ¿ok? Y también dice que en otras lecturas que las estrellas caen del cielo, que el sol se oscurecerá, que la luna no dará su resplandor. Y todo el mundo se dará cuenta, ¿verdad? Todo el mundo se dará cuenta que ha sucedido algo impresionante. Por supuesto, los que vivan, ¿sí? Los que vivan en ese entonces, los que vivan porque viven en el Señor, ¿sí? Y que pues, consecuentemente se van después de eso a ese arrebatamiento, y los que estén aquí en la tierra, que no sean salvos, que no se hayan arrepentido, todo ojo le verá. Por lo tanto, no nos habla de un advenimiento secreto, ni repentino, ni, como se usa el título de la Biblia, como ladrón en la noche. Sí, se habla de como ladrón en la noche, pero como ya hemos dicho en entregas anteriores, ¿verdad? Si bien el Señor vendrá como ladrón en la noche, también nos dice el Señor inmediatamente: mas vosotros no estáis en tinieblas, como para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, esa sorpresa será solamente para aquellos que no conocen al Señor. Como decíamos anteriormente, el misterio de la iniquidad avanza aceleradamente en este tiempo en el mundo, de tal manera que en esta ocasión el poder económico, ya sumado al poder político, confluye con el poder religioso. Y en este caso hablan de un capitalismo inclusivo y se declaran a sí mismos los guardianes del planeta. Los religiosos tienen su opción por los pobres. Siempre presentan esa parte de defender a los pobres en este tiempo que, por supuesto, ha abundado el hambre y la necesidad, que es una de las señales de las cuales habló nuestro Señor Jesús. Y por otro lado, el poder económico tiene su narrativa en cuanto a el planeta, la salvación del planeta. Que claro, todo ese llamado cambio climático genera desastres telúricos y desastres atmosféricos. Desastres telúricos de los cuales habló nuestro Señor Jesús también serían propios de este tiempo, terremotos y todo tipo de desastre en la tierra. Ahora, en cuanto al poder religioso, está representado en esta ocasión por el mismísimo Papa del Vaticano, y el poder económico por Lady Lynn Rothschild, de esa familia ya muy célebre. Pero no solo eso, por otro lado también está allí el ecumenismo religioso representado en el protestantismo tradicional, el hinduismo, el cristianismo evangélico, que ya viene sumado al Islam y a la Iglesia Ortodoxa, en fin, a todo ese acuerdo mundial que en este tiempo se acelera y que se llama ecumenismo religioso, y que empuja en este tiempo cercano a la venida del Señor a todos esos movimientos acelerados en el mundo. Pero volviendo al misterio de la iniquidad, vemos que todo esto tiene una razón de ser, y es que detrás de todo ello está su gran asesor, el inicuo, ese inicuo del cual dice en 2 de Tesalonicenses 2 el apóstol Pablo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. La serpiente antigua
acelera todas estas cosas. Y estas personas, muchas de las cuales son masonas o luciferinos, ellos están empujando porque es el tiempo en el cual las cosas se aceleran de parte del maligno, porque todos ellos saben, en fin de cuentas, de que Cristo viene pronto y la profecía se acelera. Escuchemos a estos connotados representantes del poder mundial. L'aumento dei livelli di povertà su scala globale testimonia che la disuguaglianza prevale sull'integrazione armoniosa di persone e nazioni. È necessario e urgente un sistema economico giusto, affidabile e in grado di rispondere alle sfide più radicali che l'umanità e il pianeta si trovano ad affrontare. Il vero sviluppo non può limitarsi alla sola crescita economica, ma deve favorire la promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo. Un sistema economico privo di preoccupazioni etiche non conduce a un ordine sociale più giusto, ma porta invece a una cultura usa e getta dei consumi e dei rifiuti. We are stewards of this earth. It's our duty to keep it clean and to keep it decent for future generations. I'm wanting to embark on this journey to provide the guidance and the assistance of the church's own social thought and whatever other consideration might be necessary, whether ethical or, just social guidance, so that this group that has, taken up such a noble task of making capitalism work for the good of humanity, achieve its goal and land on target. So this is our vision, this is our purpose. Look, the fact that different religions need to come together on all matters is just the crying need of the times in our world. Faith cannot be used to pull us apart. Faith is meant to bring us together. And the fact that I'm a Sikh and somebody else is a different religion, to me doesn't matter. Our work is indeed about social justice, which is rooted in the gospel. The idea that every person deserves to live in a just society. We invite all businesses, large and small, and individuals to join us as stewards for inclusive capitalism by going to our website, agreeing the principles, and making your own commitments to inclusive capitalism. Please join us. Thank you. Así, en este tiempo final, el mundo atrapado en todas esas cosas de las cuales habló nuestro Señor, que serían señales del tiempo del fin, avanza ciegamente. Pero en cuanto a nosotros como iglesia, dice la Escritura, no estamos en tinieblas como para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Será en medio de una tribulación, ¿ok? Será antes de la ira, eso como tercera cosa, antes de la copa de la ira. No será en secreto, será en medio de una tribulación y será antes de la ira de Dios. Y el Señor nos permitirá escapar de esa ira que vendrá. Que el Señor te bendiga y que te llene de su gloria y que nos encontremos en esa presencia del Señor después de ese precioso arrebatamiento de los hijos de Dios. Dios te bendiga.